La secuela. La familia afirma que la primera señal fue que la tercera y última hija de Abelard, traída a luz a principios del encarcelamiento de su padre, nació negra. Y no de un negro cualquiera, o sea, negro negro, negro Congo, negro Changó, negro Calí, negro Zapote, negro Reca, y ningún tipo de prestidigitación racial dominicana podía taparlo. A ese tipo de cultura pertenezco, una cultura en que la gente toma la tez negra de su hija como mal augurio. ¿Quieren una auténtica primera señal? A los 2 meses de dar a luz a la tercera y última, a quien se puso por nombre Hipatía Belicia Cabral, Socorro, tal vez ciega por su pena, por la desaparición de su esposo, por el hecho de que la familia de éste hubiera empezado a evitarla como, bueno, como a un fucú, por la depresión posparto, cruzó frente a un camión de transporte de municiones que pasaba a toda velocidad y fue arrastrada casi hasta el frente de la Casa Amarilla antes que el chofer se diera cuenta que algo pasaba. Si no murió del impacto, sin duda estaba muerta en el momento en que sacaron su cadáver de los ejes del carro. Fue la peor de las suertes. Pero ¿qué se podía hacer? Con la mamá muerta y el papá en la cárcel, con el resto de la familia escasa, truji escasa quiero decir, hubo que repartir a las hijas entre quienes las tomaran. Jackie se fue a vivir con sus padrinos adinerados en la capital, mientras que Astrid terminó con unos parientes en San Juan de la Maguana. Nunca volvieron a verse, ni volvieron a ver a su papá. Aún aquellos de ustedes que no crean en fucús de ninguna clase, pueden haberse preguntado qué estaba pasando por amor de Dios. Poco después del horrible accidente de Socorro, Esteban el Gallo, el criado número 1 de la familia, fue muerto a puñaladas fuera de un cabaret. Nunca se encontró a los atacantes. Lidia falleció poco después. Algunos dicen que de pena, otros que de un cáncer femenino. Tardaron meses en encontrarla. Al fin y al cabo, vivía sola. En 1948, encontraron a Jackie, la niña de los ojos de sus padres, ahogada en la piscina de sus padrinos. En la piscina solo había unos 2 pies de agua. Hasta ese momento, había sido siempre alegre. La clase de muchacha parlanchina capaz de encontrarle aspectos positivos a un ataque de gas de mostaza, a pesar de sus traumas, a pesar de las circunstancias de la separación de sus padres, no decepcionó a nadie. Excedió todas las expectativas. Desde el punto de vista académico, era número 1 en su clase, sobrepasando incluso a los muchachos de la escuela privada de la colonia americana. Era tan cabronamente inteligente que tenía la costumbre de corregirles los errores a sus profesores en los exámenes. Era capitana del equipo de debate, capitana del equipo de natación, y en tenis no tenía igual. Era de fucking oro. Pero, según la gente, nunca se había recuperado de la caída, ni de su papel en ella. Pero qué raro que la hubieran aceptado en la Facultad de Medicina en Francia 3 días antes de que se suicidara, y que diera la impresión de estar loca por acabar de irse de Santo Domingo. Su hermana Astrid, apenas te conocimos, niña, no fue mucho más afortunada. En 1951, mientras rezaba en una iglesia en San Juan, donde vivía con sus tíos, una bala extraviada voló por la nave y le dio en la nuca, matándola al instante. Nadie supo de dónde había venido la bala. Nadie siquiera recordaba haber oído un disparo. Del cuarteto original de la familia, Abelard fue el que más vivió. Lo que es irónico, porque casi todos sus conocidos, incluida la Inca, creyeron al gobierno cuando anunció su muerte en 1953. ¿Por qué me hicieron esto?
Porque sí, solo después que muriera de verdad se reveló que había estado en la cárcel de Nigua todos esos años. Sirvió 14 años seguidos según la justicia de Trujillo. Tremenda pesadilla. 1000 historias podría contarles del encarcelamiento de Abelard. 1000 cuentos para exprimirle la sal de sus fucking ojos. Pero les voy a ahorrar la angustia, tortura, soledad y enfermedad de aquellos 14 años perdidos. Ahorrarles, de hecho, los sucesos y dejarles solo las consecuencias. Y deben preguntarse, con razón, si al final les he ahorrado algo. En 1960, en el apogeo del movimiento de resistencia clandestino contra Trujillo, Abelard fue sometido a un procedimiento particularmente horripilante. Lo esposaron a una silla, lo colocaron bajo el sol ardiente y entonces cruelmente le amarraron una soga mojada por la frente. La llamaban la corona, una tortura sencilla, pero terriblemente eficaz. Al principio, la soga apenas aprieta el cráneo, pero en cuanto el sol la seca, el dolor llega a ser insoportable. Vuelve loco a cualquiera. Entre los presos del Trujillato, pocas torturas eran más temidas. Ni te mataba, ni te dejaba vivo. Abelard sobrevivió, pero no volvió a ser el mismo. Se convirtió en un vegetal. La llama orgullosa de su intelecto se extinguió. Durante el resto de su corta vida, existió en un estupor imbécil. Pero había presos que recordaban momentos en que parecía casi lúcido. Se paraba en los campos, se miraba las manos y lloraba, como si recordara que en una época había sido más que eso. Los otros presos, por cuestión de respeto, continuaban llamándolo el doctor. Se dice que murió unos días antes de que Trujillo fuera asesinado. Lo enterraron en una tumba sin marcar fuera de Nigua. Oscar visitó el lugar en sus últimos días. Nada que informar. Era como cualquier otro campo descuidado de Santo Domingo. Encendió velas, dejó flores, rezó y regresó a su hotel. Se suponía que el gobierno iba a erguir una placa en memoria a los muertos de la cárcel de Nigua, pero jamás lo hizo. La tercera y última hija. ¿Y qué hay de la tercera y última hija, Hipatía Belicia Cabral, que tenía solo 2 meses cuando su madre murió, que nunca conoció a su padre, a la que sus hermanas solo cargaron un par de veces antes de que ellas también desaparecieran, que no pasó ni una hora en la casa Atué, que era literalmente la hija del apocalipsis? ¿Qué hay de ella? Encontrarle lugar no era tan fácil como en el caso de Astrid o Jackie. En fin, era una recién nacida y según el chismoteo sobre la familia, nadie del lado de Abelard la quería por lo prieta que era. Para complicar las cosas, nació Baquini. Falta de peso, enfermiza. Tenía problemas al llorar, al mamar, y nadie fuera de la familia quería que esa niña prieta sobreviviera. Sé que es tabú decir esto, pero dudo que nadie de la familia tampoco la quisiese. Durante un par de semanas no hubo nada seguro, y de no haber sido por una bondadosa mujer de piel morena llamada Zoila, que le dio algo de la leche materna de su propio bebé, y la tuvo cargada durante horas todos los días, es probable que no hubiera sobrevivido. Ya para fines del 4.º mes, parecía haberse estabilizado. Seguía Baquini de mala manera, pero empezaba a ganar peso, y su llanto, que antes parecía un murmullo de la ultratumba, se hacía cada vez más penetrante. Zoila, que se había convertido en una especie de ángel de la guarda, le acariciaba la cabecita moteada y decía: 6 meses más, mijita, y estarás más fuerte que Lilis. Ulises Heró, uno de los dictadores más fuertes de la República Dominicana. Pero Beli no podía esperar 6 meses.
La estabilidad no estaba en las estrellas de nuestra muchacha, solo el cambio. Sin advertencia alguna, un grupo de parientes lejanos de Socorro apareció y reclamó la niña, arrebatándosela de los brazos a Zoila. Precisamente los mismos parientes que Socorro se había quitado de encima con toda felicidad cuando se casó con Abelard. Sospecho que en realidad esta gente no pretendía criar a la niña durante mucho tiempo, sino que lo hacían porque esperaban cierta recompensa monetaria de los Cabral, y cuando no vieron plata, la caída fue total. Los brutos le pasaron la niña a unos parientes aún más lejanos que vivían en las afueras de Asua, y aquí es donde el rastro se hace borroso. Los de Asua parecen haber sido medio dementes, lo que mi mamá llamaría unos salvajes. Después de cuidar a la infeliz niña durante solo un mes, la mamá de la familia desapareció una tarde con ella, y cuando regresó a su aldea, estaba sola. Les dijo a los vecinos que había muerto. Alguna gente le creyó. Al fin y al cabo, Beli llevaba enferma bastante tiempo. La negrita más pequeñita del mundo. Fuku, tercera parte. La mayoría de la gente pensó que la había vendido a otra familia. Ayer, igual que hoy, la compra y venta de niños era bastante común. Y eso mismo fue lo que ocurrió. Como un personaje de uno de los libros de fantasía de Oscar, vendieron a la huérfana, quien podía o no haber sido blanco de una venganza sobrenatural, a unos perfectos desconocidos de otra parte de Asua. Eso mismo, la vendieron. Se convirtió en una criada en una Restavek, un sistema con raíces en Haití, en virtud del cual los padres que no pueden mantener a sus hijos los venden como criados, casi esclavos. Vivió anónimamente entre los sectores más pobres de la isla, sin nunca saber quiénes eran los suyos, y así se perdió de vista durante mucho, mucho tiempo.